Hermanos, en esta preciosa mañana del Día Santo, nosotros tenemos la lección de esta semana que se llama La derrota de los asirios, que es la lección número 7 en nuestro libro de lecciones. Y comenzamos leyendo el versículo para memorizar, que dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Este salmo, este escrito de Isaías 37:16, es un ruego que hace el rey Ezequías o Isaías para pidiendo, ¿verdad? Esteban, corrígeme si no es así, que Dios sea su asistente en este tiempo difícil por el que está pasando Ezequías. Es correcto, hermano Joe. Nos dice la historia de un hombre delgado que caminaba descalzo con sus 2 hijos, ¿verdad? Y otra familia acababa de cargar todas sus pertenencias a una carretera, en una carreta tirada por bueyes. Y estos bueyes pues estaban flacos, ¿verdad? No bueyes saludables como los que tenemos en Aguada. Sí. Eso me lleva entonces a los sueños que tuvo el rey de Egipto cuando José los interpretó. Un hombre guiaba a los bueyes mientras 2 mujeres se sientan en el carro. Los menos afortunados llevaban sus pertenencias sobre sus hombros. Los soldados están por todas partes. Un ariete golpea la puerta de la ciudad. Los arqueros que están en el parte superior del ariete disparan a los defensores de los muros. La matanza frenética reina suprema. Eso nosotros lo vemos en películas, ¿verdad?, que hablan de la época medieval, los tiempos antiguos. Cómo las personas en las guerras, que era cuerpo a cuerpo, aquí la guerra era, o sea, lo único que tenían de armamento eran las flechas, algunos arcos y algunas piedras. Y cómo esta situación, ustedes pues, se pueden imaginar personas que no tienen ningún rango militar tratando de huir de un ejército. ¿Cómo tú te sentirías huyendo de un ejército si tú no tienes ninguna forma de pelear contra ellos? No tienes ningún tipo de defensa. No tienes ninguna defensa. Pero entonces viene la mano interventora de Dios. Antes de entrar de lleno, en la lección, queremos hacerle una pregunta para que en sus mentes ustedes vayan analizando esta pregunta según nosotros vamos a través de la lección. ¿En quién confías tú? Esa es la pregunta principal de esta mañana. A veces, como sucedió durante el reinado de Ezequías, nuestra fe es puesta a prueba. Y tenemos la alternativa de confiar en el Señor o confiar en los demás. Y eso se nos presenta muchas veces actualmente en nuestras vidas diarias. ¿En quién tú confías? ¿En quién has puesto tu confianza como cristiano? ¿Ok? Una crisis, ¿cómo puede ayudarte a confiar más en Dios? Tenemos que pasar una crisis, como dice el puertorriqueño, tiene que suceder algo para que entonces tomemos un paso hacia adelante, o podemos ir confiando en Dios continuamente, diariamente, para nosotros poder entender que vamos hacia la patria celestial cuando llegue el momento apropiado, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis. Queremos saludar a la hermana Ramonita y al hermano Ismael que nos visitan. ¿De dónde? ¿De Aguada? Desde Aguada. Bienvenidos, hermanos. Sean bienvenidos. Bienvenidos. Dios los bendiga. Así que reciban un caluroso saludo de nuestros hermanos de la iglesia de Espinal. Y las puertas de Espinal están abiertas, siempre para amén. ustedes y para todo aquel que quiera visitarnos. La pregunta en esta mañana que les quiero hacer es: ¿qué te da coraje? Y cuando pregunto ¿qué te da coraje? No estoy hablando de la ira, sino de levantarte y enfrentar al enemigo. ¿Qué es lo que te da coraje? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te hace ser valiente? En esta mañana vamos a contar una historia que para muchos eruditos que no creen en la intervención divina, todavía no pueden creer esta historia de Ezequías, que era el hijo de Acab, fue rey.
y las circunstancias que le rodearon como rey del reino de Judá. Ustedes saben que hemos estudiado la historia que cuando Acab era rey, los asirios habían venido contra Israel, habían ido contra Canaán, con Samaria, ¿verdad? Y sus alrededores, y ahora están en las puertas de Judá. Y entonces Acab muere, y quiero que vayan a las lecciones anteriores de las promesas que Dios le había hecho a Acab y a las cuales Acab no le había hecho caso. Ahora esas mismas promesas llegan hasta Ezequías y vamos a ver cómo fue la diferencia entre Ezequías y Acab y cómo fueron las promesas de Dios cumplidas en Ezequías. Y toda la lección nos vamos a dejar guiar, ¿verdad? por esos eventos que fueron tan contrarios, pero también significativos en la vida del pueblo de Judá. Así que vamos a ir yendo en detalle cada una de estas situaciones. Así que nos vamos a concentrar en los libros de Isaías 36 e Isaías 37 en esta mañana. Se resume en una vida de fe entusiasta, que es recompensada por una sorprendente intervención divina en un momento de crisis aterradora, cuando todos los factores terrenales apuntan a la inminente destrucción del pueblo remanente de Dios. ¿Qué le queremos decir con esto? Hay una amenaza contra el pueblo de Israel. Mejor dicho, contra el pueblo de Judá. Cuando yo diga Israel, hermano, entiéndame que es el pueblo de Judá, porque ya Israel ha sido derrotado, ha sido esparcido, ya no queda nada. Ya no queda nada, porque los reyes asirios lo que hacían era que una vez que dominaban un pueblo, esparcían a la gente para que la gente no se uniera y ponía gobernadores sobre ellos. Ya Israel no existe como pueblo, solamente queda el pueblo de Judá. Imagínense que el pueblo adventista desapareciera. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Quién llevaría la palabra de Dios tal y como Dios la escribe en la palabra? Que nos esparciera ante la faz de la tierra. Gracias, Pepe. Hermano Pepe, para aquellos que nos oyen a través de las redes, dice que siempre va a haber un remanente. Y en el caso de Judá, que era el remanente del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Judá, también había un remanente del pueblo de Judá. Y Dios siempre va a tener personas fieles, personas que no cuestionan la palabra de Dios, personas que siempre se entregan a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y a los planes de Dios. Y ese pueblo es el que va a mantener la palabra de Dios en alto en todo momento. Así que, Esteban. Y tenemos que pensar en nuestra mente que los gobernantes de Asiria eran personas bien brutales. Eran personas que además de ellos eran inteligentes. ¿Ok? Y en un momento dado, ellos tenían que ver qué iban a hacer con respecto a eso. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de historia no bíblica. Un poquito de historia no bíblica que se encuentra, ¿verdad?, en un libro que se llama Sennacherib sitia a Jerusalén. Está en la parte del libro, ¿verdad?, de la lección. Esto fue escrito por Mordechai Kogan. Y les quiero leer este extracto de ese libro para que ustedes lo comparen con la palabra de Dios. Dice, en cuanto a Ezequías de Judá, esto lo está escribiendo el rey Sennacherib. Esto lo escribió el rey Sennacherib. En cuanto a Ezequías de Judá, sitié 46 de sus ciudades, ciudades fortificadas, amuralladas y pueblos pequeños circundantes que eran innumerables. Los conquisté consolidando rampas para batir las puertas con arietes, ataques de infantería, minas, brechas e ingenios de asedio. Me llevé como botín 200,150 personas, jóvenes y ancianos,
hombres y mujeres, y un sinnúmero de caballos, mulas, burros, camellos, vacas y ovejas. Al mismo Ezequías le hice prisionero en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en una jaula. Lo rodeé con movimientos de tierra e hice que fuera impensable que saliera por las puertas de la ciudad. Sus ciudades que había despojado las separé de su país y se las entregué a Mitini, rey de Ashdod, Padi, rey de Ecrón, y Silibel, rey de Gaza, reduciendo así su reino. Le impuse un pago adicional y obsequios por mi dominio, además del antiguo tributo de su pago anual. ¿Vieron lo que yo quise decirle con la inteligencia que había detrás de todo este proceso? Así que ya Sennacherib mismo había dicho, ya me los eché en un bolsillo. Ya me eché a Judá en un bolsillo y ellos no tienen remedio que rendirse, otro remedio. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Eso lo vamos a ver más adelante. A medida que los enemigos estén de acuerdo en lo que les sucedió durante el conflicto entre ellos, podemos estar bastante seguros que están diciendo la verdad. ¿Qué quiero decir eso? Cuando nosotros comparamos este escrito de Sennacherib, ¿verdad? Lo hizo uno de los escribas de Sennacherib, y lo comparamos con la Biblia, podemos dar la certeza que si un rey pagano escribió esto y la Biblia lo repite, es que es cierto. Es cierto. No hay duda de lo que pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Así que este escrito de Sennacherib, como muchos otros escritos de otros reyes en otros lugares, confirman la veracidad de la palabra de Dios. Y esto es bien importante porque esto nos va a decir cómo es el desenlace final, ¿verdad? Con el rey Sennacherib y cómo Dios protege verdaderamente a su pueblo. Seguimos con la próxima página. Sí. Así que vemos que el rey Ezequías, cuando se ve sitiado por Sennacherib, se sintió muy angustiado, según la historia. Esteban, si tú tienes un líder que se siente angustiado y casi con las manos atadas, y el pueblo está por morir o está por desaparecer, ¿qué tú harías? Bueno, en este caso, yo creo que imagino la última alternativa de él fue acudir a Jehová Dios. Acudir a Jehová. A Jehová. Eso. Acudió a Jehová. Y tomó la decisión de ir a él, como no habían hecho los otros líderes anteriormente, o los otros reyes que nosotros le llamamos. Así que, pero para acudir a la palabra de Dios hay una diferencia, ¿ok? Si comparamos a Acab con Ezequías, Acab no acudió a Dios. No. Se reflejó en sí mismo, ¿verdad? Y lo que él podía hacer. Todo lo que él podía hacer. Ezequías, todo lo contrario. Exactamente. Pero muchas veces, hermanos, nosotros tenemos personas que saben que la palabra de Dios está ahí para socorrerlos, saben que el Dios del cielo está ahí existente para socorrerlos, pero no se atreven a pedirle a Dios, o no se atreven a demostrar su fe en Dios, porque creen, ¿verdad?, que Dios no le va a contestar y que vamos a quedar en ridículo ante las demás personas. O se consideran débiles. Eso es algo que el enemigo pone en tu mente. Cuando tú, como ser humano, especialmente si eres varón, que tenemos ese ego, ¿verdad? Nos consideramos débiles si nos humillamos ante Jehová. Así que el cristiano, ajá. Dígame, Pema. El hermano Pepe nos está diciendo que sucedió como Moisés. Si el Señor no va conmigo, para nada, ¿verdad? A ningún sitio vamos. Yo no me voy a soltar del Señor. Es el mismo caso de Jacob. Cuando vio la escalera, ¿verdad?, que subía y bajaba y vio al Señor, luchó contra el Señor, y cuando se dio cuenta que era el Señor, ¿qué hizo? Lo agajó más todavía y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendiga.
Así que el cristiano tiene que ser valiente, tiene que tener fe, tiene que tener coraje porque hay un Dios en el universo que nos protege, que nos ayuda, que nos socorre cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Él. Así que fe, coraje, y cuando tenemos fe y coraje, viene automáticamente la liberación. Y la liberación puede venir en muchas formas, pero el Hijo de Dios, que está conforme a su palabra, va a ser liberado en muchas formas en su vida. El rey Sennacherib atacó algo fuertemente en Ezequías que lo hizo a él como despertar. Dice, había atacado deliberadamente la defensa más fuerte de Ezequías, la fe en su Dios. Y eso como que le levantó el ego a Ezequías y dijo, espérate, aquí hay que hacer algo. Sí, cuando viene el copero del rey, exactamente, de Sedequías, y viene y se pronuncia en contra de Dios mismo. Usted se puede imaginar que venga una persona aquí, a la iglesia, al templo, se para en la plataforma a decirle algo al pastor, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, vamos a imaginarnos esa escena. Él le va a decir algo al pastor y como el pastor sabe que es algo que a la iglesia no le conviene, le dice al hermano, vamos a ir a una esquinita y vamos a hablar. ¿Ves? Y la persona dice, no, yo quiero que todo el mundo lo oiga. No sabemos qué va a decir. Así que el copero del rey dice, no, yo me quedo aquí y voy a hablar en su propio idioma para que todo el mundo entienda. Imagínense en toda la iglesia llena, esperando el mensaje, y sea un mensaje en contra de Dios. Ahí desde la plataforma. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Se lo pueden imaginar? La tensión, el estrés. Literalmente, Sennacherib había retado a Dios. Había retado a Dios. Y miren el argumento. El argumento era, yo he destruido todos los pueblos con todos sus dioses y ningún dios de ellos me ha vencido. ¿Pero de qué dioses estaba hablando él? De los de piedra y de madera. Los de piedra y de madera, ¿qué pueden hacer para defender a un pueblo? Exactamente. Absolutamente nada. Así que este rey, Sennacherib, a través de su copero, había retado a Dios. Y una persona que rete a Dios, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y vamos a ver más adelante en la historia cómo culminó Sennacherib. Si esto sucedía, el Señor ya no tendría un pueblo remanente en la faz de la tierra, como les dije anteriormente. Había mucho en juego en el gran conflicto entre Dios y Satanás. ¿Qué es lo que le está diciendo Satanás al mundo? ¿Qué le dice Satanás al mundo? Básicamente que no hay Dios. O sea, eso es lo que Satanás quiere mostrarle al mundo, de que no hay Dios. Satanás ha retado universalmente a Dios directamente. Y Él pretende ser el Señor de nuestras vidas. Continuamente. Ha retado a Jehová. Y nos reta a nosotros diariamente a que no confiemos en lo que Jehová tiene frente a nosotros. Primero en la palabra de Dios, que no busquemos de la palabra, que no vayamos a la palabra, que no nos enriquezcamos sí, de la palabra de Dios diariamente. Y ahí es donde viene el problema. Cuando Satanás pone tropiezos en nuestras vidas, él trata de que nosotros nos desconectemos de Dios en diferentes formas. ¿Ok? Exceso de trabajo puede ser uno. Exceso de amor a la familia puede ser otro. A las riquezas. Exceso a las riquezas puede ser otro. Así que Satanás busca la forma de que nosotros nos desconectemos a Dios. Esta expresión del copero de Sennacherib nos dice a nosotros que ellos minaban, ¿verdad?, la fe que tenía el pueblo en su Dios. Si una persona mina la fe de una persona en algo, pierde la esperanza. Y si pierde la esperanza, es una persona fácil de derrotar. Sí. Ajá. Para beneficio de los hermanos que nos oyen a través de las redes sociales,
el hermano Pepe nos dice que hay 3 cosas que minan nuestra fe. ¿Ok? Dejar de orar, dejar de oír la palabra de Dios y dejar de y congregarnos. dejar de congregarnos. Bien importante eso. Y Satanás con esta pandemia ha tratado de ¿qué? De que no nos congreguemos. Si no nos congregamos, no hay motivación para estudiar. En la unión está la fuerza. Y si no hay motivación para estudiar, no hay motivación para orar. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios ha provisto de tecnología para nosotros poder, a través de ella, congregarnos con la gente y llevar la palabra de Dios. El asunto de la pandemia no nos ha parado a nosotros de congregarnos al menos virtualmente. Y esto es bien importante porque si nosotros dejamos de congregarnos, la misma palabra lo dice, donde habrá 2 o más, allí estaré yo. Y aunque sea a través de una pantalla o como sea, nosotros hemos seguido congregándonos y hemos visto ese milagro aquí mismo en Espinal, donde por la tarde tenemos un culto allá afuera y empezamos con unos 10 autos y hoy en día no caben ni siquiera allí la cantidad de personas que ha venido al culto. Y eso nos ha demostrado a nosotros que lo virtual no nos quita que tengamos que estar en un templo. Claro, nos ayuda muchísimo vernos y saludarnos y abrazarnos si fuese posible, pero en realidad la congregación entre los hermanos es vital. Cuando la fe en la iglesia de Dios se mantiene, Dios va a buscar formas para que la iglesia se mantenga conectada con Él. Dios la va a buscar. Amén. Ahora, nosotros también tenemos que buscarlo. No podemos sentarnos, Señor, envíame una forma para yo oír la palabra. Esperar que caiga el milagro, como Sí, dice el puertorriqueño. cuando tenemos la Biblia al lado, ¿verdad? O Señor, busca la forma de que podamos congregarnos. Sí, te estoy dando el internet. No, pues, Señor, yo quiero estar dentro de la iglesia. No, pero si te estoy dando la facilidad desde tu casa para que oiga la palabra. No, Señor, yo quiero estar aquí, ¿sabes? Tenemos que buscar lo que el Señor nos está proveyendo a nosotros para poder llevar la palabra u oír su palabra. Los hermanos que existían antes, cuando vino la persecución y todo, ¿dónde se reunían? En cuevas. En cueva. ¿Dónde se reunían? Debajo de un árbol. ¿Dónde se reúnen actualmente hermanos todavía en el África? Debajo de un árbol. ¿Por qué nosotros tenemos que reunirnos en 4 paredes con aire acondicionado si no me reúno? Muchos orientales ahora sus cultos son en sus hogares, porque si salen a la calle, pues lo pueden meter presos por adorar la palabra de Dios. Así que Dios va a proveer todo para que su pueblo se reúna. Ahora, quisiéramos comparar entonces a Ezequías con su padre Acab. ¿Se acuerdan del milagro, de lo que Dios le dijo a Acab para que Acab tuviera fe en él? Dios le dijo, pídeme lo que sea en el cielo, sea en la tierra, para que yo demostrarte, ¿verdad? Que yo estoy contigo. ¿Qué hizo Acab? Vamos a ver. ¿Qué hizo Acab? ¿Qué fue lo que pidió? Lo ignoró totalmente. Acab ignoró la petición que Dios le había hecho. Muchas veces en la palabra de Dios se nos dice a nosotros, ¿verdad? Que nosotros tengamos fe en Dios y que confiemos en Él. La palabra de Dios está llena de promesas si confiamos en Dios. Pero Acab no quiso. Acab dijo, no, yo me voy a consultar a los otros dioses. Yo me voy por mi propia cuenta. ¿Y qué pasó con él? Acab desapareció del panorama. Sin embargo, Ezequías, su hijo, y esto les quiero decir que no hay excusa para las personas cuando quieren estar de parte de Dios. Ezequías tuvo un mal ejemplo en su padre, un mal ejemplo en todas las cosas. Una vez que él tomó el gobierno, él trastornó todo, ¿verdad? Quitó dioses, derribó templos, restauró la casa de Dios. Y dentro de esa restauración pasaron muchas cosas muy bonitas para el pueblo de Judá. Pero cuando Dios le dijo a Ezequías, ¿verdad? A través del profeta Isaías, que pidiera algo para demostrarle que él estaba con él, Ezequías pidió algo que era imposible.
para demostrar que para Imposible Dios para nosotros. no hay, ¿sabe? Para demostrar que para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué fue lo que le pidió Ezequías a Dios? Que moviera el sol 10 grados hacia atrás. No fue hacia el frente, Hacia atrás. hacia atrás. Que ese sol que se había movido, que lo veían los enemigos en el otro lado, se moviera 10 grados hacia atrás. Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo iba a ver, no el mundo conocido en las escrituras, sino el mundo entero iba a conocer que algo raro estaba pasando. ¿Cómo es que el sol se fue para atrás? Eso es imposible. Físicamente, para nosotros, ¿verdad? Los astrofísicos podían decir que el mundo hubiera sido destruido en ese momento. Y los astrólogos mismos porque la rotación del mundo, creer. ¿verdad? Es constante y tiene un propósito. Dios lo diseñó con un propósito. Pero como Dios es el diseñador, Él dijo, pues si me pides 10 grados, pues 10 grados se va. Ahí se va. Ustedes saben que la NASA corroboró ese evento. La NASA lo corroboró porque cuando la NASA estuvo haciendo un estudio, ¿verdad? De los tiempos, se dio cuenta que faltaban unas 22 horas o algo así. No, 26 o 28 horas. Una de las 24 horas fueron las de Josué. ¿Se acuerdan de cuando Josué le pidió a Dios que le diera más tiempo para poder derrotar al enemigo? Le dio 24 horas. Y le dio 24 horas más de luz de sol. O sea, Sí. que la tierra se paralizó por 24 horas. Y estaba bien, ¿verdad? Todavía sigue trabajando hacia el frente, pero se paró. Pero en el caso de acá, aunque fueron 10 grados, todavía es mucho más extraordinario. Porque sí, podemos decir que la tierra se detenga, pero que la tierra retroceda es otra cosa. Si tú sumas esas dos, dan a 28 horas. Ajá. Y la NASA descubrió que las horas faltantes en la historia fueron esos dos eventos. Dos eventos. Esos dos eventos. Así que la ciencia ha demostrado el poder de Dios en sus días. Amén. Ah, sí, sí, sí. Pero en la rotación de la Tierra, ¿verdad? Para marcar el día, entonces es que están las horas Gira perdidas. sobre su propio eje. Alrededor del Sol se perdió un día. Alrededor de su eje se perdieron unas horitas. Exactamente. Así que Dios le dijo a Acab, le dijo, pídeme lo que tú quieras para demostrarte mi poder. Y Acab no le hizo caso. Entonces viene Ezequías y le pide a Dios que el sol se retroceda y el Señor le cumplió. Miren, muchas veces nosotros cuando oramos o tenemos una petición especial a Dios, somos personas inseguras. Por más fe que tengamos, somos personas inseguras. La vida nos ha dado tan duro que tenemos nuestras dudas. Y Dios, al igual que con Acab, al igual que creo que el otro era Absalón, demostró a través de su palabra que todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y no hay duda, hermanos, y a los amigos que nos oyen a través de las redes sociales, créele a Dios. Y si te falta fe, pídele una prueba a Dios y Dios te la va a dar para que tú sigas confiando en Él. Porque Dios lo que quiere es que confiemos en Él. El registro bíblico describe la virtud clave de Ezequías. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Por lo tanto, en este momento de crisis, Ezequías busca al Señor y ora. Lo que dijo el hermano Pepe, la oración. Su súplica es una de las oraciones más hermosas en tiempos de angustia. Miren las dos pruebas que recibió Ezequías de parte de Dios. Número 1, que Sennacherib se retiró del sitio que tenía contra Judá y nunca regresó. Y nunca regresó. Y había prometido que iba a regresar y iba a destruir, pero Sennacherib nunca llegó. ¿Por qué? Retornó a su tierra natal y murió allá. Y muere allá. Sí. Ezequías, ¿verdad? A través de su enfermedad,
que sabemos también de la enfermedad de Ezequías que se cuenta en esta historia, que Ezequías le pide, ahí fue cuando Dios le dio la señal a Ezequías por su enfermedad. Pero Ezequías le pide a Dios y Dios lo sana. Pero Sennacherib en el templo, ¿verdad? Le ora a su Dios y ¿dónde es que él muere? En el mismo templo, ¿verdad? Asesinado por sus propios hijos. Hay situaciones, hay circunstancias, ¿verdad? No es al 100% cierto, ¿verdad? Dios puede estar... Jacob, ¿cuánto tiempo estuvo sin prueba? Job. Solamente sufrió una prueba en toda su vida y Dios estaba con él, ¿verdad? Así que las pruebas no significa falta de fe. La prueba significa que nuestra fe se va a ir acrecentándose a medida que va pasando el tiempo. Nosotros podemos tener la fe más grande y no recibir pruebas, ¿verdad? Y Dios nos permite que no suframos ciertas situaciones, pero cuando las suframos, ¿verdad? Cuando esa fe no debe faltar. Esa fe no debe faltar, debe estar ahí. Y muchas veces las pruebas las recibimos para nosotros dar testimonio del grande amor de nuestro Dios. ¿Ve? Amén, y el Señor nos utiliza. Dios sabe a quién darle las pruebas y a quién no. Dios sabe a quién va a ser fuerte y la va a resistir y quién no. Y nosotros tenemos que estar preparados que mediante la fe nosotros podamos estar de la mano de Dios. Y si nosotros estamos atados de la mano de Dios, hasta las pruebas no nos van a parecer pruebas. Las pruebas no nos van a parecer pruebas. Así que esa es la exhortación de esta mañana. Nos quedan pocos minutos, vamos a ir resumiendo. Es que todavía nos queda mucho por decir. Sí. Pero en resumen, hermanos y amigos que nos escuchan, Dios está dispuesto a darte lo que tú le pides. Dios nunca deja una oración sin contestar. Ahora, tú tienes que creer en el poder de Dios para contestar, ¿verdad? Y Dios está dispuesto, según le dijo a Acab, según se lo dijo a Ezequías, ¿sabes? Se lo dijo tanto una persona que no cree en Él, como una persona que cree en Él. Aquellos que no creen en Dios, prueben a Dios. Prueben a Dios y van a ver un Dios que va a obrar grandes milagros en su vida. Y aquellos que creen a Dios, sigan creyendo en Dios y teniendo más fe, porque Dios también le tiene grandes pruebas para su vida. Muchas veces, como líderes de iglesia, hemos llorado. Nos hemos enfrentado a situaciones que nos preguntamos, Dios, ¿por qué tiene que sucedernos esto? ¿Por qué es lo que pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con esto? Y nos hacemos preguntas, ¿verdad? Y entonces Dios nos dice, como le dijo a Isaías, mira, acuérdate que no estás tú solo. Hay una gente por ahí que también tienen fe y le claman a Dios, ¿verdad? Y están en tu mismo lugar. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser fuertes. Dios, como dijo el hermano Pepe, Dios tiene siempre un pueblo remanente que le es fiel en todas las cosas. Y si nosotros nos unimos a ese pueblo de fe, Dios va a obrar grandes cosas en nuestras vidas. Dios no solo se ocupa de los asuntos de la nación, sino también de los asuntos personales de cada uno individualmente, ¿verdad? Dios considera la enfermedad de Ezequías y a través del profeta Isaías le envía este mensaje. He oído tu oración y visito tus lágrimas. He aquí que yo añado tus días 15 años, que fue lo que hizo con él, ¿verdad? No debemos dar la vida por sentada. Debemos considerarla un regalo de Dios. Amén por eso. Amén. Si en algunos momentos enfrentamos algunas luchas en la vida, tenemos que volver
nuestro rostro a la pared y orar al Señor. Eso es bien importante. Bien importante. Así que, hermanos, le invitamos para que de este día en adelante nos conectemos más con nuestro Dios. Aquí me piden, quiero leerle una de las ilustraciones que nos trae el autor de la lección. Dice, esto es otra parte. Queremos añadirle esto, porque también la vanagloria puede inundar nuestros corazones cuando recibimos la bendición de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando los reyes de Babilonia vieron que el sol se había retrocedido 10 grados, ellos se preguntaron, ¿qué es esto que pasó? Y en esa incertidumbre, como los babilonios creían que un cambio, ¿verdad?, en la trayectoria de los astros significaba algo, en la historia de ese momento, pues ellos se dedicaron a investigar por qué el sol se retrocedió. Si llegara un día, ¿verdad?, como sucedió hace años atrás, que en pleno día esto se oscureciera, ¿qué ustedes se preguntarían? ¿Por qué se puso tan oscuro? La gente no se veía ni la propia mano. Ni la palma de la mano se veía ¿verdad? al frente de ellos. Y nos asustaríamos, ¿o no? Muchos dirían, se acabó el mundo, ¿verdad? Como lo hubieran dicho en aquel tiempo aquellas personas. Así que muchas veces Dios oye nuestras oraciones, Dios atiende nuestras peticiones, obra milagros en nuestras vidas. Y entonces a muchas personas se les sube el ego. Dios está conmigo. Dios me bendice. A ver, yo voy a orar por ti porque Dios oye mi oración y Dios va a obrar grandes cosas en tu vida. Mira, cuando yo oigo a las personas que dicen, yo voy a orar por ti y el Señor va a obrar, yo le tengo un poquito de repelillo. O sea, yo voy a orar por ti para ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Amén por eso. Eso está mejor dicho. Y dice, mira, yo voy a orar para que el Señor te sane. ¿Verdad? Muchas veces eso es vanagloria. Muchas veces es presunción. Y tenemos que tener cuidado mucho con eso. Muchas veces es mejor orar sin decirle nada a la persona. Confiar mucho en el yo. Sí, mucho. Entonces, ¿qué pasó con Ezequías? Cuando los babilonios van a Judá para ver a Ezequías, ellos van con la intención, espérate, ellos descubrieron cuál fue la historia de Ezequías y dijeron, si Ezequías tiene un Dios tan poderoso, ¿ok? Es mejor que nos preparemos y nos hagamos amigos de ellos. Eso es correcto. ¿Ah? ¿No es así? Cuando vieron que ese Dios retrocedió 10 grados el sol, porque ellos lo pudieron comprobar a través de sus astrólogos y las personas que estudiaban en aquel tiempo los astros, ellos dijeron, pues mira, ¿quién mejor que ese Dios para nosotros estar ahí? ¿Sí? Entonces, sí, no, todos pasamos, sí, bien importante eso, hermano Pepe, Sí. bien importante, hay un proceso, ¿verdad? Y muchas personas creen que todos los milagros de Dios son al instante, pero a veces Dios quiere que pasemos un proceso, ¿verdad? Para afianzar nuestra fe. Pero miren esto, los babilonios fueron con la intención, esta gente tiene un Dios todopoderoso, nosotros entonces tenemos que unirnos a ellos para que ese mismo Dios que los proteja a ellos nos proteja a nosotros. Y van donde Ezequías y le llevan regalos a un rey, ¿sabe? ¿Qué rey le lleva regalos a otro rey porque se enfermó y se sanó? Ninguno. Así que los babilonios entonces deciden visitar al rey porque querían unirse con el rey. Pero ¿qué pasa cuando los babilonios llegan allá? ¿A qué se dedicó el rey? A resaltar todo lo que tenía. El yo otra vez. El yo volvió a Yo relucir hice en esto, su vida. yo hice aquello. Sí, miren lo que yo tengo, miren lo que... Todo lo que hemos logrado. Y nada se lo adjudicó a Dios. ¿Ve? ¿Y qué hicieron esta gente? Pues como el propósito de Dios no se cumplió, cuando vinieron los babilonios,
entonces arrasaron con lo que había allí. Hasta los tesoros del templo fue llevado. Tengamos cuidado, hermanos. Ante Dios nosotros tenemos que mantenernos en un grado de humildad como la tuvo Jesús. Amén. Jesús, aún siendo Dios, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose igual a los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería decir que nosotros no tenemos nada, sino lo que Dios nos da en nuestras vidas. Y si nosotros cumplimos la palabra de Dios como Dios quiere y nos mantenemos en forma humilde, ¿ok? La persona humilde, esta es mi opinión. A los redes sociales les digo, esta es mi opinión. La persona humilde es la menos que habla. La persona humilde es la menos que habla. Así que mantengamos nuestra mente abierta, nuestro corazón dispuesto para que Dios se glorifique a través de nuestras vidas. Y una vez Dios se glorifique en nuestra vida, como le pasó a Ezequías, no tenemos que decirle a la gente, Dios está conmigo. La gente va a decir, el Señor está contigo. Así que hermanos, amigos, Esteban, hermanos, ya llegamos al final de esta lección. Lección. Sigamos estudiándola, hermanos, se muestra muy interesante. Son lecciones que son muy teológicas. Tenemos que dedicarle mucho tiempo al estudio de esta lección y comprender lo que los autores de la misma, ¿verdad?, nos quieren llevar a través de la lección de escuela sabática. Okay. Sí. Ahí mismo donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una oración. Padre Santo, Dios misericordioso y piadoso, te damos gracias, Señor, por habernos traído hasta tu santo templo y por habernos permitido tener las redes sociales para llegar hasta nuestros hermanos en otros países o donde quiera que se encuentren. Te pedimos, oh Santo Padre, que tu Santo Espíritu sea en medio nuestro en este tu día santo y nos des ese deseo continuamente, diariamente, de estudiar tu palabra para seguir aprendiendo más de ti. Gracias, Santo Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén.